Es tiempo de la lectura bíblica, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. En cuanto lo tenga, se pone de pie, por favor, hermana. La palabra de Dios dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uva, porque el gusano se las comerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y te descenderá muy abajo. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás entendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas.
Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extranjero de la tierra, que vuele como al águila, nación cuya lengua no entiendas. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haber quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues no los comerá ocultamente, pero la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrito en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Así como Jehová se gozaba en hacernos bien, en multiplicarnos, así gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entréis para tomar posesión de ella. Y ni aun entre estas naciones descenderás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Por la mañana dirás, ¿quién diere que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diere que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos juntos. Y Jehová te hará volver a Egipto por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Amén. Es tiempo, hermanos, de escuchar el mensaje que tiene preparado el pastor Timoteo Coyoc. Adelante, pastor. Buenas tardes, hermanos. Nuevamente, gracias al Señor que nos concede estar hoy con ustedes, a mi esposa, a mi hija aquí con ustedes. Algunos de ustedes conocieron a nuestros otros hijos, hoy no están, ellos están sirviendo al Señor en otros lugares. Y damos gracias a Dios que nos concede estar este día aquí con ustedes. Y volvemos a la palabra de nuestro Dios, teniendo como base el que hemos leído, el capítulo 28 de Deuteronomio. Y de ahí vamos a tomar enseñanza en la mañana. Hablamos en base a ese capítulo y hoy lo haremos nuevamente. Deseo que Dios les bendiga, que Dios les colme de todo bien, pero sobre todo que conozcamos
mucho más a nuestro Dios. Gracias por estar delante del Señor en esta hora y vamos a inclinar nuestros rostros y pidamos la dirección de Dios para ir a su palabra. Oremos, hermanos. Te damos gracias, nuestro soberano Dios, porque tú eres el Dios eterno, el Dios que creaste todas las cosas y nos creaste a nosotros. Y después nos extraviamos fuera de ti, lejos de ti. Pero te damos gracias porque nos amaste sin nosotros merecer y nos redimiste por medio de Jesucristo. Ahora somos tu pueblo. Concédenos conocerte cada día más. Concédeme, oh Dios, tu dirección y la guianza del Espíritu Santo para dar tu palabra a mis hermanos aquí presentes. Que tu Espíritu obre en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra voluntad, para poder andar en tus caminos cada día. Bendice, oh Dios, tu palabra para nuestras vidas. Quita todo aquello que pueda en esta hora impedirnos recibir tu palabra. Quita toda obra del enemigo para que podamos en esta hora, oh Dios, conocerte mucho más y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, hermanos, voy a tomar la parte que mencioné en la mañana como una introducción a este capítulo 28 de Deuteronomio, a donde nos habla acerca del juicio de Dios contra un pueblo desobediente. El título que viene en la Escritura nos dice de esta manera: consecuencias de la desobediencia. Y el título que a mí me dieron fue desobedecer a Dios siempre será malo. ¿Sí? Desobedecer a Dios siempre será malo. Pero es bueno hablar acerca de cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que podemos nosotros recibir si desobedecemos al Señor? Y es bueno que cada día nosotros conozcamos mucho más a nuestro Dios. En este pasaje de Deuteronomio nos revela un Dios de amor, un Dios generoso. De los versículos 1 al 14 nos habla de la generosidad de Dios, del cuidado de Dios, y no en un aspecto de la vida, sino en todos los aspectos de la vida, desde el hogar, la vida familiar, con todo el trabajo que tenemos, donde quiera que vayamos. Dice la Escritura en estos versículos del capítulo 28, Jehová te guardará cuando salgas y cuando entres. Esa parte está repetida en la Escritura. En el Salmo 121 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu entrar y tu salir, o tu salir y tu entrar. ¿Verdad? Esa es la promesa de Dios. Estos versículos nos hablan de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la generosidad de Dios. Los versículos siguientes nos hablan acerca del juicio de Dios contra la desobediencia. Lo anterior nos dice que si andamos en los caminos de Dios, nos sujetamos a sus mandamientos y lo obedecemos, Dios hará venir sobre nosotros toda clase de bendición. Pero si nos apartamos, entonces Dios hará venir sobre nosotros la maldición. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la Escritura. Y cuando habla de la maldición, habla de todos los aspectos de la vida. Habla de la vida conyugal, habla de la vida familiar, la vida de los hijos, y habla de las posesiones, y habla de todo lo que nos rodea como una maldición para aquellos que viven en desobediencia
al Señor. De manera que el llamado en esta hora es: vivamos en obediencia a Dios. Y pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, a entender que si hemos fallado, que si hemos hecho lo que es malo, que el Señor nos los haga entender y volvamos a Él con arrepentimiento para que Él haga venir sobre nosotros todo el bien que Él ha hablado. Ahora quiero mencionar, hermanos, porque hay mucha gente y a veces dentro del pueblo de Dios que no cree que todo lo que está en este libro es palabra de Dios, ¿sí? Pero lo que encontramos aquí en la Biblia es palabra de Dios y es palabra verdadera, palabra fiel, palabra que debemos cada uno esforzarnos a conocer para saber cuál es la voluntad de nuestro Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, creo que es conocido, pero abran sus Biblias para que ustedes vean que lo que voy a mencionar no es mi palabra, es la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, en su versículo 16, 3:16. Y dice la Biblia, vean allá en sus Biblias, abran sus Biblias, hermanos, lean, vean que es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de nuestro Dios. Y dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No hay palabra en este libro que no sea inspirada por Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro, él escribe y dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino es por voluntad de Dios. Y en la carta a Timoteo dice para qué es útil la palabra, y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir. Entonces, amados hermanos, yo les ruego en el nombre del Señor, vayamos cada día a la palabra de Dios, a esta palabra, leamos, meditemos, roguemos al Señor que nos haga entender la palabra, porque es útil para corregirnos, es útil para redarguirnos, es útil para enseñarnos, a fin de que todos los que estamos aquí estemos preparados para toda buena obra y para que seamos perfectos delante de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando en Deuteronomio nos dice acerca de las bendiciones de Dios para con su pueblo, si oyen la voz de Dios y hacen la voluntad de Dios, nos habla de todo el bien que llega a nosotros. Pero si no oímos la voz de Dios y no la servimos con gozo y de todo corazón, entonces dice Dios: haré venir sobre vosotros todas estas maldiciones. Y aquí voy a hablar de algo que para mí es muy importante y espero que, hermanos, para ustedes también lo sea. Hay enseñanzas erróneas acerca de la Escritura. Y tristemente, a veces algunos de nosotros enseñamos errores tremendos de la Escritura. Y uno de los errores es que Dios no castiga. Y ese es un error terrible, decir Dios no castiga. Si nosotros leemos la Escritura, hermanos, yo les ruego que ustedes lean. Y muchas veces en la Escritura habla que Dios castiga a su pueblo, ¿sí? Pero lo hace con un propósito muy definido. No lo hace solamente por el placer de castigar, sino lo hace con propósito definido. En Isaías capítulo 1, en su versículo 5, dice: ¿por qué queréis todavía ser castigados?
Todavía se rebelan siendo castigados, quieren todavía más castigo. Dios castiga a su pueblo, aun cuando muchos digan que no, porque Dios es amor. Ciertamente Dios es amor. Y como vemos en Deuteronomio, Dios dice, así bendeciré a mi pueblo, a manos llenas, un Dios generoso. Pero también habla de un Dios de justicia, y Él aplica su justicia a los que no le obedecen. Esto es, Dios castiga a los que no le obedecen. Y no porque yo lo estoy diciendo, sino Dios pregunta a su pueblo en Isaías, y Él le dice, ¿por qué quieren todavía ser castigados? ¿Todavía no entienden y se rebelan y quieren más castigo? Dios siempre castiga. Ahora, ¿a quiénes castiga? Veamos, abran sus Biblias, hermanos, por favor. Abran sus Biblias en la carta a los Hebreos en su capítulo 12. Carta a los Hebreos en su capítulo 12. Versículos 5, y podríamos leer hasta el versículo 11, pero vamos a leer 5 y 6. Y dice el versículo 5, y esto que nos dice aquí en Hebreos, lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Y dice así el versículo 5, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? A veces decimos, no, es que Dios no castiga. No, hermanos, tengamos cuidado. Dios sí aplica castigo, no a cualquiera, a los que son de su pueblo, a los que son sus hijos. Por eso nos dice aquí la Escritura, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sabía eso? Esa es la palabra de Dios. Entonces, yo aquí les hago un llamado, hermanos. Y el llamado no es mío ni para mí, sino es el llamado del Señor para cada uno de nosotros. Si nosotros desobedecemos al Señor, entonces el castigo llega a nosotros. El castigo es irremisible, va a llegar a nosotros. De eso nos habla Deuteronomio. Pero además nos dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dentro de las familias a veces hacemos distinción de los hijos. Y a unos queremos más que a otros, y a unos consentimos, a otros no. Dios no es así. Al que vive de acuerdo a su voluntad y vive en obediencia al Señor, el Señor lo bendice. Pero el que falla y desobedece a Dios, Dios lo castiga. Esto es la enseñanza de la Escritura. Veamos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y ahí vuelve el Señor a repetir acerca del castigo. Capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 19. Esta es una parte de la Escritura que el Señor envía a una iglesia. Y veamos lo que el Señor está diciendo, no a los que no son su pueblo, a los que son su pueblo. Versículo 19. Versículo 19. Y dice la palabra de Dios, yo reprendo, dice el Señor. Es palabra de Jesucristo. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Si tú eres hijo de Dios, amado hermano, si has entregado tu vida a Jesucristo, entonces el llamado es: no seas desobediente al Señor, porque toda desobediencia es mala y toda desobediencia lleva en sí castigo. Por eso el Señor está diciendo: yo reprendo, yo castigo a todos los que amo. Hace algunos años conocimos un matrimonio allá en el estado de Morelos y no eran cristianos, pero nos encontramos con ellos y comenzamos a evangelizarlos. Y un día estaba en casa de esta familia hablando de la palabra de Dios, cuando aquel hombre habló con voz fuerte y dijo: ahora entiendo. Y yo me quedé y le digo: ¿y qué entiendes? Ahora entiendo a mi papá, dice. ¿Y por qué ahora entiendes a tu papá? Porque cuando yo era niño, mi papá me castigaba y yo le decía: no me pegues. Y mi papá decía: te castigo porque te amo. Y yo le dije a mi papá: entonces no me ames, mejor no me ames para que no me castigues. Y entonces cuando hablamos de la palabra de Dios, aquel hombre exclamó y dijo: ahora entiendo a mi padre. Hermanos, Dios al que ama castiga. De modo que si Dios te reprende y Dios te castiga, no es porque no te ame, sino porque te ama. Y Él lo dice con todas sus palabras: porque yo reprendo y castigo a los que amo. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Dios reprende y castiga a los desobedientes, a los que se levantan contra Él? Abran en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en su capítulo 11. Y veamos por qué Dios lo hace. Capítulo 11, primera carta a los Corintios. ¿Qué es lo que prefieren, hermanos? ¿Qué es lo que preferimos? ¿No ser castigados? Pues si preferimos no ser castigados y le decimos al Señor: no me castigues, está bien, nos dejará sin castigo, pienso yo, pero las consecuencias serán peores todavía. Veamos lo que dice la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cómo nos vamos a examinar? Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura, leer la palabra de Dios y rogarle al Señor: Señor, abre mi entendimiento, hazme entender tu voluntad. Y cuando la entendamos, entonces juzguemos nuestra vida, corrijamos nuestras acciones. Y si no lo hacemos, veamos el versículo que sigue, 32. Y dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios al castigar la desobediencia? Y sigue el versículo diciendo: somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si no queremos ser castigados, entonces vamos a ser condenados con el mundo. Pero el Señor nos ama y no nos quiere condenar con el mundo, y entonces nos aplica el castigo para no condenarnos con el mundo. ¿Entendemos? ¿Dios castiga o Dios no castiga? Cuando mucha gente dice Dios no castiga, están en un error tremendo en sus vidas, porque dicen Dios es amor, Dios no castiga. Mentira del diablo. No es verdad. Eso es una mentira. Dios sí castiga, y castiga porque es amor, y castiga porque nos ama. Por eso
es que Dios nos disciplina y Dios nos castiga. ¿Quiere ser desobediente? Pues puede serlo. ¿No quiere la disciplina? Rehúsala. Pero la condenación con todo el mundo caerá sobre ti. No tiene vuelta de hoja. Esa es la palabra de nuestro Dios. Somos llamados para obedecer al Señor. Y hagamos la voluntad de Dios. Como les decía en la mañana, no somos perfectos, hermanos. Yo no me considero perfecto, pero cada día debemos de estar creciendo. En el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, dice el apóstol Pablo, no que lo haya ya alcanzado, no que ya sea perfecto, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante. Y hermanos, eso debe ser el lema de cada uno de nosotros. No soy perfecto, pero una cosa voy a hacer: crecer en la obediencia a Dios, hacer la voluntad de Dios, creciendo a la semejanza de Él. Para eso nos llamó Dios. En el capítulo 8, versículo 29 de la carta a los Romanos, dice la Escritura: a los que Dios conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere restaurar en nosotros la imagen con que fuimos creados y que el pecado distorsionó en nosotros, y el Señor la quiere restaurar. Pero para eso se requiere, hermanos, una obra grande del Señor en nuestra vida para restaurarnos a esa imagen y al final de la carrera vivir con Jesucristo por toda la eternidad. Pero entre tanto tenemos que ser disciplinados y castigados si es necesario. Yo les invito, analicemos nuestra vida, lo profundo de nuestro ser, y veamos, ¿estoy viviendo en obediencia a Dios o hay rebeldía en mi corazón? En la mañana cité un salmo, el salmo número 139. Los últimos versículos, dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser la oración de cada uno de nosotros delante del Señor. Cuando vayamos a su palabra, decirle: Señor, hazme entender, revélame si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser la oración de todo creyente en Jesucristo, caminando hacia la perfección, para que al final de la carrera estemos con el Señor. En la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3, versículo 1, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando analizo ese pasaje, viene a mi mente lo que yo pensé cuando medité la primera vez en ese pasaje. Cuando un niño nace, le andamos buscando a quién se parece, pero un recién nacido difícilmente se puede decir a quién se le parece, porque como va madurando su cuerpecito, entonces va tomando el parecer correcto. Y después que dicen, se parece al abuelito, después de unos 2 meses, no se parece al abuelito, ¿sí? No, que se le parece a la mamá, pero después de unos días dicen, no, ya no se parece a la mamá. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, no nos parecemos todavía para nada a Jesucristo. Pero como el tiempo va pasando, nos vamos cada día, debemos ir pareciéndonos más a Jesús. Y cada día debemos crecer más parecidos a Jesucristo, hasta que seamos perfectos cuando Él vuelva por cada uno de nosotros. Pero tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios y analizarla y decir, Señor, esta palabra no es fácil obedecerla, pero dame tu gracia, quiero obedecerte,
quiero ser más parecido a tu Hijo y entonces caminar por los caminos que son del Señor. Pero ¿cuántos vivimos en desobediencia al Señor? Y queremos continuar así. Si hasta hoy el Señor no te ha castigado, es por su paciencia, por su longanimidad, esperando que reconozcamos y nos arrepintamos y volvamos a Él. Pero si no lo hacemos, entonces Él aplica la disciplina. ¿Y cuántos, amados hermanos, cuando son disciplinados, se rebelan contra Dios? En vez de decir, gracias Señor por hacerme entender, gracias por lo que estás haciendo conmigo, se rebelan al Señor y se apartan de los caminos del Señor. Y no son pocos los que lo hacen. Y yo les ruego, amados hermanos, en el Señor y por la gracia de Jesucristo, arrepintámonos, busquemos al Señor. Si hay en nosotros camino de perversidad, digamos al Señor, Señor, dame tu gracia, dame tu poder para dejar esto y poder andar de acuerdo a tu voluntad. Entonces el Señor castiga a aquellos que no quieren andar en los caminos del Señor. Veamos en la carta a los Romanos en su capítulo 3. Carta a los Romanos en su capítulo 3. ¿Qué es lo que dice el Señor? Estamos viendo solamente unos pasajes donde el Señor aplica castigo, pero esto está por toda la Escritura. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5 de la carta a los Romanos. Y dice el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entonces Dios castiga. Esta es palabra de Dios. Fue inspirada por el Espíritu de Dios. Dios castiga. ¿Y es injusto Dios por castigarnos? No, no es injusto. Es por su amor y es por su gracia. Para que estemos cada día más conformes a la imagen de Jesucristo y al final de la carrera gozar con Él por toda la eternidad. Entonces Dios aplica disciplina y castiga a los que son sus hijos. A los que no son sus hijos, ahí no entra. Pero si eres hijo de Dios, recibe la disciplina y acéptala con gratitud a Dios, porque es por su amor. Si alguien no ha entregado su vida a Jesucristo, lo único que le espera es la condenación eterna en el infierno, porque no hay otro camino que pueda seguir. Si alguno no ha entregado su vida a Jesucristo, yo le invito a esta hora, reconozca cuán grande es su pecado, cuán grande es su maldad y cuán grande el amor de Dios, que siendo tan rebeldes, entregó a Jesucristo su Hijo, que murió en la cruz y vertió su sangre por cada uno, para perdonar nuestros pecados y hacernos más semejantes a Él. Si alguien no ha entregado su vida a Jesucristo, yo le invito, reconozca que el juicio de Dios contra usted, pero reconozca cuánto Dios le ama y dígale hoy, Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque dio su vida por mí. Hoy me entrego porque no quiero la condenación. Quiero ser salvo. Quiero andar en tus caminos. Entregue su vida a Jesucristo y Dios hará cambios en su vida. Vayamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Bueno, primero en el 17, luego pasamos al 18. En el capítulo 17, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Miren bien, dice la Escritura, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová es el único que conoce la profundidad del ser humano y es el único que puede perdonar y el único que nos puede encaminar de ese camino perverso y mentiroso que es nuestro ser para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Es el único que puede hacerlo. Entonces oremos como el salmista que dice: Señor, examíname, conoce mi corazón, ve si hay en mí perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces clamemos a Dios y busquémosle. Capítulo 18, versículos 1 hasta el versículo 6. Y dice la Escritura: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el alfarero, el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y Dios hoy, hermanos, no es un Israel y nosotros otro pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo formado en base a la obra de Jesucristo. Y así sean judíos, sean gentiles, no importa, todos entramos por el mismo camino. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir a Dios si no es por medio de mí. Él es el camino. Y Él está diciendo que Él puede transformar nuestra vida. Aquí está el alfarero. Estaba haciendo, dice aquí, y se echó a perder la vasija que hacía. Y cogió la masa y moldeó nuevamente y hizo otra vasija de otra forma, de otro tamaño, pero una nueva vasija. Y Dios dice: ¿no puedo yo hacer con ustedes lo que hizo el alfarero? Hermano, entrégale tu vida a Jesucristo. Hay perversidad, no importa. Hay mentira en tu corazón, hay desobediencia al Señor, no importa que haya. Hoy diré al Señor: Señor, aquí estoy. Tú eres alfarero, soy como el barro. No sirvo para nada, pero quiero ser tuyo. Hazme de nuevo, hazme otra criatura. Por eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedan atrás y yo voy hacia adelante, hacia el Señor. Hermano, si en tu vida hay algo así, dile al Señor: Señor, tú como un buen alfarero, tómame, moldéame, hazme una nueva criatura. No importa lo que tenga que sufrir, quiero estar contigo por toda la eternidad. Entrégale tu vida a Jesús. Él es el que te llama y Él quiere moldear nuestra vida y hacernos cada día más parecidos a Jesucristo. Entreguemos nuestra vida a Él. Y en último lugar, quiero que veamos esto. ¿Por qué muchas veces nosotros damos más importancia a otras cosas, a otras personas y no
al Señor. Abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo en su capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 33. ¿Cuál es el llamado de Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿A qué nos llama el Señor? Y nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mírenlo bien, observen las palabras de nuestro Redentor y dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué está diciendo? Pongan en primer lugar la búsqueda del reino de Dios. Vivan en obediencia, no sean desobedientes. Esto es lo que el Señor está diciéndonos aquí, para que Él nos añada las cosas que necesitamos. El Señor es muy generoso. El Señor es amor. Pero hermanos, es necesario que Él corrija nuestras vidas por causa de ese amor, para un día estar con Él para siempre. Eso es lo que el Señor nos dice allá. Ahora, veamos en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Y pensemos en esto. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo contrario? Bueno, hoy demos marcha para atrás y volvámonos al Señor y hagamos su voluntad. Versículo 26. 14, 26 de Lucas. Y miren lo que dice el Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si a alguno le da más importancia a mamá o a papá, a la esposa o a los hijos o a cualquier otra cosa más que al Señor, cuidado, hermanos, cuidado. Dice el Señor: si alguien ama más a su papá que a mí, o ama más a su mamá que a mí, ama más a la esposa que a mí, o más a los hijos que a mí, no puede ser mi discípulo. No es digno de ser mi discípulo. El primer lugar en nuestra vida debe ocuparla nuestro Dios, debe ocuparla nuestro Redentor. Vivir en obediencia a Él, siempre en obediencia a Él. Si llegáramos a fallar, digámosle al Señor: Señor, corrígeme. Y Él, como buen alfarero, nos seguirá moldeándonos, perfeccionándonos hasta la venida de Jesucristo. Lo primero en nuestra vida que debe ocupar el primer lugar en nosotros es Jesucristo, y nadie más que Jesucristo. En la carta a los Colosenses, en su capítulo 3, carta a los Colosenses capítulo 3, ¿qué es lo que está diciéndonos el Señor? Versículo 1, Colosenses 3, 1, y dice el Señor ahí: si pues habéis resucitado. De otro modo, el Señor está diciendo: si verdaderamente ustedes han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, no las de aquí de la tierra. Y luego dice el 2: pongan la vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que permanecen para siempre, no en las cosas temporales de este mundo. Pero cuántas veces, amados hermanos, ponemos nuestra mente, nuestra vista, nuestro corazón en las cosas temporales de este mundo y no en las cosas eternas que el Señor nos promete. Si estamos poniendo nuestro interés en las cosas de este mundo, cosas temporales, estamos viviendo en desobediencia al Señor. Y no te mortifiques si el Señor te aplica
castigo para que te vuelvas a Él, porque lo hace por amor. El Señor nos disciplina y nos castiga porque nos ama. Entonces el llamado es, si verdaderamente, dice el Señor, han resucitado con Cristo, entonces ocúpense de las cosas eternas, no de las temporales. Es lo mismo que dijo Jesucristo. Busquen primeramente el reino de Dios. Lo demás van a tener lo que necesitan, pero en primer lugar las cosas que son eternas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4. Versículo 15. 15 hasta el final, al 18. Y miren bien, hermanos, miren bien la Escritura. Tomen la esencia de la palabra de Dios y andemos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En qué estamos ocupados, hermanos? ¿En las cosas temporales? Entonces, ojo, hermanos, si tu ocupación las cosas temporales, vuélvete al Señor y dile: Señor, perdóname. Estoy tan enfrascado en estas cosas de que nada podré llevarme y no estoy ocupado de las cosas que son eternas. Perdona mi desobediencia, pero de aquí en adelante quiero vivir para ti y quiero obedecerte cada día de mi existencia. Hermanos, aquí ustedes pueden continuar buscando cuál es la voluntad de Dios, para qué nos ha llamado, qué quiere Dios que hagamos. Lean la palabra de Dios, lean el capítulo 17 de Juan y pregunten: bueno, ¿para qué me llamó Dios a mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Lean el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículo 9. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿En qué me voy a ocupar? ¿De las cosas temporales o de las cosas eternas? Hermanos, analicemos la Escritura. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios dice que seamos sabios para entender la voluntad de Dios, que no seamos insensatos, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios y nos ocupemos de ella, porque los tiempos son malos. Aprovechemos a lo máximo el tiempo para conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios antes que sea demasiado tarde. Ocupémonos de las obras de Dios, lo que a Dios le agrada. Hermano, si estás ocupado en cosas temporales, yo te invito en esta hora, pídele perdón a Dios y dile: Dios, hazme entender qué es lo que tú esperas de mí, qué quieres que yo haga, y vuélvete al Señor y haz la voluntad de Dios. ¿Cuál es el asunto primordial? ¿Por qué nos redimió el Señor y para qué nos tiene aquí en esta tierra? Si el Señor nos llamó solamente para alabarle, para cantarle, lo haríamos mucho mejor allá en gloria que aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra no solamente es cantarle al Señor,
Hay tareas mayores y más hermosas que hacer para alabar al Señor. Una ocasión un hermano estaba muy preocupado y me dice: pastor, le pido un favor. Y le digo: ¿qué es, hermano? ¿Qué favor quiere? Y me dice: es que mi hijo tiene 12 años y no sé cómo evangelizarlo. Evangelícele, háblele de Jesucristo, por favor. Y le dije: hermano, sí lo puedo hacer, pero te voy a privar de bendición en tu vida. Y yo no voy a quitarte la bendición. Tú debes hablarle a tu hijo y tú debes llevar a tu hijo a los pies de Jesucristo. Si yo lo hago, tú pierdes la bendición. Se disgustó un poco conmigo, pero se fue. Como a los 2 meses regrese, me dice: pastor. Y le digo: ¿qué pasó, hermano? Quiero agradecerle que no le habló a mi hijo. Muchas gracias, pastor, porque ya le hablé y ahora mi hijo aceptó a Cristo como su Salvador. Pero ¿cuánta gente en nuestro alrededor no conoce al Señor? ¿Para qué estás en este mundo, hermano? ¿Para qué te tiene Dios aquí? ¿Nomás para ti solo? No, hermano. Investiga la voluntad de Dios y ocúpate de esa voluntad antes que sea demasiado tarde. Inclinemos nuestros rostros, oremos y díganle al Señor: Señor, perdóname por ser desobediente, por ir en contra de tu voluntad, pero ayúdame hoy a vivir para ti, para que yo no sea castigado, sino que tú me bendigas por andar en tus caminos, por servirte, por amarte y hacer tu voluntad. Padre eterno, bendito sea tu glorioso nombre, Señor, porque tu palabra es clara, oh Dios, para nosotros, pero muchas veces está nuestra mente embotada y no entendemos, porque el diablo no quiere que hagamos tu voluntad y nos mantiene en cosas en que no debemos de estar. Perdónanos, Señor, nuestra maldad, perdona nuestro pecado y ayúdanos a descubrir tu voluntad aquí en tu palabra. Haznos hijos obedientes, porque continuar ser desobediente, Señor, siempre será malo delante de ti. Y si tú nos amas, un día nos castigarás. Pero haz, Señor, que si es necesario, ese castigo nos transforme y nos guíe a hacer tu voluntad. Bendice, oh Dios, tu palabra y haznos cada día conocerte más y hacer tu voluntad mientras peregrinamos por esta tierra. Ayúdanos para no prestar tanta atención a las cosas que son temporales, sino a aquello que permanece por toda la eternidad. Concédenos esta gracia, oh Dios. Bendice a tu pueblo aquí reunido. Si alguien, Señor, no ha entregado su vida a ti y en esta hora quiere hacerlo, escúchale, oh Dios, y haz que su vida dependa solamente de ti y que te sirva de aquí en adelante en obediencia, en una respuesta de amor al amor inmenso que nos has tenido, que enviaste a Jesucristo tu Hijo, que dio su vida por nosotros. Señor, ayúdanos a responder a ese amor tan grande que tú nos has mostrado. Concédenos esta gracia en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.